Well, good morning. Buenos días. Are you ready to go? ¿Ya están listos para arrancar? And just one chapter today. Y hoy, solo un capítulo. Well, we are slowly wandering our way through the book of Corinthians. Pues poco a poco avanzamos abriéndonos camino en el libro de Primera de Corintios. And even though there is a chapter division at this point, Y aunque hay una división de otro capítulo aquí, what happens in chapter 10 lo que pasa en el capítulo is 10 actually a continuation of the subject we've been discussing. es realmente una continuación del tema que hemos estado ya estudiando. And it involves the requirements for Christian ministry. Y esto involucra los requisitos para el ministerio cristiano. Remember, Jesus said that if you're going to follow me, Acuérdense que Jesús dijo, si me van a seguir a mí, you must deny yourself debes negarte a ti mismo and take up your cross y tomar tu cruz and follow me. y seguirme. We've been looking at the deny yourself part of that. Hemos estado viendo la parte del negarte a ti mismo. What we've seen in the last two chapters Y lo que hemos visto en los últimos dos capítulos is that Christian ministry es que el ministerio cristiano requires that you and I, who understand things, requiere que tú y yo, que entendemos las cosas, deny our own, shall we say, liberties neguemos nuestras propias libertades for the sake of weaker brothers por causa de hermanos más débiles and for those to whom we minister the gospel. ni por aquellos a quienes les ministramos el evangelio. We are to guard our lives Hemos de guardar nuestras vidas so that we ourselves para que nosotros mismos do not become a hindrance no lleguemos a ser un obstáculo or a stumbling stone o una piedra de tropiezo to those to whom we minister the gospel a aquellos a quienes les ministramos el evangelio and those to whom we proclaim the gospel. y a aquellos a quienes les proclamamos el evangelio. We're going to see, and we ended with that verse, Vamos a ver y concluimos con ese versículo that we're to live our lives que hemos de vivir nuestras vidas empty of offense. vacíos de ofensa. There's a big enough offense out there Ya hay suficiente ofensa ahí, just in believing the gospel. simplemente en creer el evangelio. We don't need to be an additional stumbling block. Y nosotros no debemos de ser un tropiezo adicional a eso. You see the principle? Ven ese principio. And so today we continue that. Entonces hoy continuamos con eso. And Paul does this in a very interesting way Y Pablo hace esto de una manera muy interesante in that he points us back y nos señala nuevamente hacia atrás, to Israel's experience hacia la experiencia de Israel, coming out of Egypt, saliendo de Egipto, journeying through the wilderness, viajando por el desierto and entering into Canaan. y luego entrando en Canaán. Now, this was their history. Ahora esta era su historia You're probably familiar with that. y probablemente la conocen. And what Paul is doing Y lo que Pablo está haciendo is using that as an illustration of the Christian life. es usar eso como una ilustración de la vida cristiana. You're familiar with the idea of a type? ¿Conocen lo que es un tipo? Well, if you take Brother Dan's Hebrews class, Bueno, cuando tomen la clase del hermano Dan de Hebreos, you'll learn all about them. van a aprender de las figuras, de los tipos. The word means a shadow, Y la palabra significa una sombra. and a shadow is sort of a fuzzy image of something. Y una sombra es una imagen un poco borrosa de otra cosa. I see the shadow of my hand down here on the floor, Aquí puedo ver la sombra de mi mano aquí en el piso. and I can tell it's a hand. Y yo puedo saber que se trata de una mano. It has 5 fingers, Se le ven 5 dedos. but I wouldn't be able to tell you whose hand. Pero no podría yo decirles la mano de quién es. It's not that exact. No es tan exacto. It's a fuzzy representation. Es una representación borrosa. And secondly, the shadow Y en segundo lugar, la sombra is not a substance. no es una sustancia. If we were to say, put my shadow on scales, Si dijéramos, vamos a poner mi sombra sobre una báscula, how much would my shadow weigh? ¿cuánto pesaría mi sombra?
What if we all put our shadows on the scale? ¿Y qué tal si pusiéramos la sombra de todos sobre la báscula? How much would it weigh? ¿Cuánto pesaría? You see, the shadow is not a substance. Y es que la sombra no es una sustancia. And so in the same way, a biblical type Y así de la misma manera, un tipo bíblico is an illustration, se trata de una ilustración. not an exact correspondence, No tiene una correspondencia exacta. and it has no meaning in itself. It has no reality. Y en sí mismo no tiene un significado, una realidad. It's a physical thing Es una cosa física that shadows que hace sombra a spiritual thing. de una cosa espiritual. We've already had an example. Ya tuvimos un ejemplo. Paul writes here that Christ, our Passover, Pablo escribió que Cristo, nuestra Pascua, was slain for us. fue sacrificado por nosotros. Remember the Passover lamb back in Egypt? ¿Se acuerdan del cordero de la Pascua allá en Egipto? What Paul is saying, that is a shadow. Lo que Pablo está diciendo, eso fue una sombra. It's not the spiritual reality. No es la realidad espiritual. Now, it really happened, Ahora, esas cosas verdaderamente sucedieron, but it's just a rough representation pero es una representación algo tosca of the true Passover lamb, del verdadero cordero de la Pascua, which is Christ. la cual es Cristo. Okay, do you get the concept? Ahora, ven el concepto. And so Israel's history, Entonces, la historia de Israel, coming out of Israel, el salir de Egipto, from Egypt, Egypt, salir de Egipto, passing through the wilderness, pasando por el desierto entering into Canaan, y entrar en Canaán, in their experience en su experiencia de ellos, was redemption. era redención. Remember, they were enslaved in Egypt, Recuerden, eran esclavos en Egipto. and through the events that transpired, Y a través de los eventos que se llevaron a cabo, they were freed ellos fueron libertados from the rule of Pharaoh. del gobierno de Faraón. And in fact, the term redemption is applied to that. Y de hecho, el término redención se aplica a ese hecho. Then they went through the wilderness, Y luego pasaron por el desierto, a time of testing and trial. un tiempo de prueba y de tribulación. And then they entered into Canaan Y luego entraron en Canaán, in Joshua's day, en el día de Josué, which was their inheritance. y eso fue su herencia. Do you see how that corresponds to our Christian experience? ¿Pueden ver cómo todo eso corresponde a nuestra experiencia cristiana? We were enslaved, Nosotros estábamos esclavizados, not to Pharaoh, no al faraón, but to Satan, sino a Satanás, sin, al pecado, flesh. a la carne. We were released Y nosotros fuimos librados into this life, a esta vida, which is likened to a journey. la cual se asemeja a un viaje. You realize how often we use that figure? ¿Se dan cuenta cuán a menudo usamos esa figura? We just got through singing about it. Acabamos de cantar de ello. Think about the words of the hymn we just sang. Piensen de las palabras del himno que acabamos de cantar. We talked about the hour we first believed. Cantamos de la hora en que primeramente creí. That was our deliverance Esa fue nuestra liberación from Egypt. de Egipto. And then through many dangers, toils, and snares, Y luego a través de muchos peligros y problemas. I have already come. Ya he pasado. Grace has brought me this far, La gracia me ha traído hasta aquí. and grace will take me home. Y la gracia me llevará al hogar. What's my home? ¿Cuál es mi hogar? That's my future inheritance. Esa es mi futura herencia. We call it heaven. Le llamamos el cielo. And so this figure Entonces esta figura is used here and throughout the New Testament. se usa aquí y por el Nuevo Testamento. A few years ago, we did a vacation Bible school Hace unos años tuvimos una escuelita bíblica de vacaciones on Pilgrim's Progress. basado en el progreso del peregrino. Anybody remember that? ¿Alguien se acuerda de esa escuelita bíblica? Remember this wonderful allegory Y tomamos de esta alegoría maravillosa, written by John Bunyan escrita por John Bunyan, about this man, Christian, sobre este hombre cristiano, who leaves his home quien deja su hogar
in the city of destruction, en la ciudad de destrucción, enters through a narrow gate y entra por una puerta estrecha into this land that he must pass through. a esta tierra por la cual debe atravesar, And then eventually he will enter into the celestial city. y eventualmente entrará en la ciudad celestial. You see, it's this same story, Ven, es esta misma historia, wonderfully illustrated maravillosamente ilustrada in that marvelous allegory. en esa alegoría maravillosa. Notice it's not Christians' decision. Noten que no es la decisión de cristiano, It's not that, bang, he made a decision for Christ y no es que de repente hizo una decisión por Cristo and now he's in heaven. y ahora ya está en el cielo. No. No, And it's not for you either. y tampoco lo es así para ti. Yes, there must be an initial experience. Sí, tiene que haber una experiencia inicial. There was for Israel. Lo hubo para Israel. Notice as you go on here, Noten al ir avanzando. verse 2 speaks of that initial experience for the nation. El versículo 2 habla de esa experiencia inicial para la nación. And I want you to especially notice the word all Y quiero que especialmente se fijen en la palabra todos in the next three verses. en los siguientes versículos. Notice they were all baptized unto Moses Fíjense que todos en Moisés fueron bautizados, in the cloud and in the sea. en la nube y en el mar. Now we have already, what you're going to see Y lo que van a ver ustedes is that the term baptized es que el término bautizar in this letter en esta carta is used in at least three different ways. se usa por lo menos en tres formas distintas. We already saw it in the first chapter. Ya lo vimos en el primer capítulo, Remember, ¿se acuerdan? they said, I am of Paul, Ellos dijeron, yo soy de I'm Pablo, Apollos. yo soy de Apolos. And he says, I'm thankful I baptized none of you Y él dice, yo estoy feliz de que no bauticé a ninguno, dice, except just a few. excepto solo unos pocos. What kind of baptism is Paul talking about? Ahí de qué tipo de bautismo está hablando Pablo. Well, it's the baptism that we're typically familiar with. Bueno, es el bautismo que conocemos típicamente. It's the initial symbol Es el símbolo inicial in an outward way de una forma externa that we are now part of Christ de que ahora nosotros somos parte de Cristo and part of Christ's church. y parte de la iglesia de Cristo. We are now constituted Ahora estamos constituidos as part of Christ's people. como parte del pueblo de Cristo. The visible Lo visible, sign. la señal visible You de see? ¿Lo ve? That's how we begin our Christian pilgrimage. Así es como iniciamos nuestro peregrinar cristiano. But that's just the beginning. Pero eso solo es el inicio. And then we have the Christian life Y luego tenemos la vida cristiana that follows. que sigue. Notice in verse 3, Fíjense en el versículo 3, they all had the same initial experience, que todos tuvieron esa misma experiencia inicial and then they all had the same ongoing experience. y luego todos tuvieron la misma experiencia que continuaba. They all ate the same spiritual food. Todos comieron el mismo alimento espiritual. What do you think he's talking about? ¿De qué creen que está hablando? What did they eat in the ¿Qué wilderness? comieron en el desierto? You're right. Every day, Cada día bread from heaven el pan del cielo fell and they went and collected it. caía y ellos salían a juntarlo. The whole nation Toda la nación, all ate todos the comieron same food. el mismo alimento. He says that in verse 4, Y dice en el versículo 4, they all drank the same spiritual drink. y todos bebieron la misma bebida espiritual. Now, what is he talking about there? Ahora, ¿ahí de qué está hablando? What did they drink in the wilderness? ¿Qué bebieron en el desierto? Water. Agua. Where'd they get the water? ¿De dónde obtuvieron el As agua? the rest of the verse points out, it was from the rock. Remember that? Como va a decir el versículo, fue de la roca. ¿Se acuerdan de ese hecho? There were two times Hubieron dos ocasiones that Moses en que Moisés spoke and the water came out of the rock. habló y brotó agua de la roca, At the beginning and at the end al principio y al final of their journey. de su viaje. And Paul speaks here of this rock that follows them. Is that how your text reads? El texto dice que la roca espiritual
que los seguía. Now, the Jews had a legend Ahora, los judíos tenían una leyenda that rock de que esa roca out of which Moses spoke and the water flowed de la que Moisés le habló y salió el agua, would fold itself up que se enrollaba and roll along following them y que rodaba tras ellos through the wilderness. por el desierto. And everywhere they stopped, Y a donde quiera que se detenían, it would unfold se desenrollaba la piedra and once again give them water. y una vez más les daba agua. And they accused Paul of adopting that Jewish myth. Y acusaron a Pablo de adoptar ese mito. But that's not what Paul is saying. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. It's number one, the Greek verb here En primer lugar, el verbo en griego aquí, that's translated followed them que se traduce aquí, le seguía, lo seguía, can just as accurately be translated accompanied them. se puede traducir de la misma forma, les acompañaba, It went with them. que iba con ellos. Didn't follow behind them. No les seguía atrás de It ellos, went with them. sino que iba con ellos. And it's not the physical rock that followed or accompanied them. Y no es la roca física la que los acompañaba, It's the meaning of that spiritual rock. sino el significado de esa roca espiritual. See the last part of verse 4? ¿Ven la última parte del versículo 4? What is that rock representing? ¿Qué representa esa roca? It's representing Christ. Está representando a Cristo. And so, in other words, the presence of Christ, En otras palabras, la presencia de Cristo. and by the way, Y a propósito, this would be a pre-incarnate. esto sería un Cristo preencarnado. You do realize Si se dan cuenta that in the Old Testament, que en el Antiguo Testamento we have representations tenemos representaciones of God, de Dios, visible manifestations. manifestaciones visibles de Dios. We call them theophanies, Nosotros les llamamos teofanías, a visible expression una expresión visible of the invisible God. del Dios invisible. I would suggest to you that what you're seeing, Yo les propongo que lo que se están viendo aquí, let me ask the question, déjenme hacerles la pregunta. can you see God? ¿Puedes tú ver a Dios? Well, no and yes. Bueno, no y sí. We have several statements in the Old Testament Tenemos varias frases en el Antiguo Testamento that you can't see God. que no se puede ver a Dios. We have in John chapter 1. Lo tenemos en Juan capítulo 1, No man have seen God at any time. porque ninguno vio a Dios jamás. Well, then what, or perhaps more precisely, who are they seeing? Entonces, ¿a quién están viendo? I would suggest to you that it is not the first person of the Trinity. Les propondría que no se trata de la primera persona de la Trinidad, It is the second person of the Trinity, sino que es la segunda persona de la Trinidad, who is the manifestation quien es la manifestación that you can see que sí puedes ver of the invisible God del Dios invisible, that you can't see. el cual no puedes ver. And so when you see God, Entonces, cuando ves a Dios, and there were many manifestations, y hubieron muchas manifestaciones, sometimes as a burning bush, a veces como una zarza ardiente, sometimes as the Shekinah glory, a veces como la gloria Shekinah, a cloud, a veces como una nube, a pillar of fire, a veces como una columna de fuego, sometimes as a man. a veces como un varón. We could spend all day on this. En este tema podríamos pasarnos el día, ¿eh? But what Paul is telling us Pero lo que Pablo nos está diciendo is that the pre-incarnate Christ es que el Cristo preencarnado, antes de su encarnación, accompanied Israel through the wilderness. acompañó a Israel por el desierto. So notice again, Entonces all of noten them una vez más, had exactly the same outward experience. todos tuvieron la misma experiencia externa. You say, well, what do you mean they were baptized unto Moses? Dices, ¿y qué no es esto de que fueron bautizados en Moisés? Fueron bautizados. Now, notice this is not the same as what we would call water baptism. Noten que esto no se trata de lo mismo que llamamos nosotros el bautismo en agua. Whether you're a Baptist,
ya sea que seas bautista or a o Presbyterian, presbiteriano, that doesn't quite work eso no funciona aquí, because did they get wet? porque se mojaron, They went through the sea on dry ground. pasaron por el mar en tierra seca. See? ¿Lo ven? But baptism in this sense, Pero el bautismo en este sentido, in their journey passing through the Red Sea, en su viajar al pasar por el Mar Rojo, points to the moment señala hacia ese momento that they became a visible people, que ellos llegaron a ser un pueblo visible and especially under the leadership of Moses. y especialmente bajo el liderazgo de Moisés. This was the event Este fue el evento that cemented that relationship que concretó esa relación in a visible way. de una forma visible. These are God's people, Estos son el pueblo de Dios and Moses is the leader y of that people. Moisés es el líder de ese Does pueblo. that make sense? ¿Hace sentido? They're joined together as a company or a group. Están unidos como una compañía o como un grupo They will go to Mount Sinai e irán al monte Sinaí and there be constituted a nation, y ahí serán constituidos como nación, God's people. como el pueblo de Dios. And so in this context, Entonces, en este contexto, baptism does not so much correspond el bautismo no corresponde tanto to an application of water, a una aplicación de agua, but to an event sino a un evento that joined this whole group que unió a todo este grupo, together los juntó as one company, como una compañía, as God's people. como el pueblo de Dios. We could call it God's church. Podríamos llamarlo la iglesia de Dios. Now I realize that the term ecclesia Ahora me doy cuenta que el término eclesía is found a few times in the Old Testament. se encuentra en algunas ocasiones en el Antiguo It means a Testamento called out assembly. y que se refiere a una asamblea convocada, llamada And afuera. it is the word Y es la palabra in the New Testament que en el Nuevo Testamento that is translated church, que se traduce iglesia, the assembly. la asamblea. Now, I say, remember, the Old Testament was written in Hebrew, Ahora recuerden, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, but there was a Greek translation made, pero sí hicieron una traducción griega and oftentimes y muchas veces it is the word ecclesia es la palabra eclesía. about a third of the times. Una tercera de las veces. For instance, in the Old Testament, you read of the congregation of Israel, Por ejemplo, leen ustedes en el Antiguo Testamento de la congregación de Israel, the assembly of Israel. la asamblea de Israel. When that was translated into Greek, Cuando eso fue traducido al griego, about a third of the time, una tercera de las the veces, translators used the word ecclesia, los traductores usaron la palabra eclesía, the word that's translated church, la palabra que se traduce iglesia into our language. en nuestro idioma. Well, what did they do the other times? Bueno, ¿qué usaron en las otras ocasiones? They used the term synagogos. Usaron el término sunagogos, Listen to that word, synagogos. sunagogas, oigan el término. It's word it means literally to go together. Significa el juntarse, It literalmente. is the word that was translated synagogue. Y fue después traducido como sinagoga. So sometimes they use the word ecclesia, Entonces a veces usaban la palabra eclesía, sometimes the word synagoga, a veces la palabra sunagogas, to mean the whole assembly. significando con ello toda la asamblea completa. In the New Testament, En el Nuevo the Testamento, primary word la palabra primaria that is used to speak of God's assembly, God's people, que se usa para hablar de la asamblea de Dios, del pueblo de Dios, is the word ecclesia, es la palabra eclesía, the church. la iglesia. But there are a few places, Pero hay algunos lugares, for instance, in the book of James, por ejemplo, en el libro de Santiago, for the assembly, la congregación o la asamblea it's the word synagogue. es la palabra sunagoga. And we're talking about the Christian assembly. Y estamos hablando de la asamblea cristiana. It's the Christian assembly Es la asamblea cristiana as opposed to the Jewish assembly. contrastándola con la asamblea judía.
And so to distinguish those two Y congregations, para distinguir esas dos congregaciones, usually the New Testament uses the term church, usualmente el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia, but not universally. pero no es universal. Sometimes the word synagogue is slipped. A veces usan la palabra sinagoga. Well, I'm burning up our time. Bueno, me estoy acabando el tiempo con esto. But do you see the importance of that? Pero pueden ver la importancia de esto, That what is happening in the Exodus experience, que lo que está ocurriendo en esta experiencia del Éxodo, Israel is being constituted a church. Israel está siendo constituida como una iglesia. Not a church in the New Testament sense, No una iglesia en el sentido del Nuevo Testamento, but in the meaning of the term. pero en el significado del término. The assembly or the congregation of Esta God's people. reunión o esta congregación del pueblo de Dios. And the mediator, Y el mediador, the go-between el intermediario between Israel and God entre Israel y Dios, is who? ¿quién es? Moses. Moisés. Remember, he's the one that goes up on Mount Sinai ¿Se acuerdan? Él es el que sube en el monte Sinaí and brings down the tables of stone y les baja las tablas de piedra and teaches the people the law. y les enseña al pueblo la ley. So you see the parallels. Entonces pueden ver los paralelos. This is the initial experience. Esta es la experiencia inicial. And they all had it. They all shared in it. Y todos lo tuvieron, todos lo compartieron. Then there was the ongoing experience. Y luego fue la experiencia continua. The problem with the wilderness El problema con el desierto is that there wasn't a store out there. es que no había una tienda allá en el desierto. There was nothing to eat, No había que comer. and it was desert. Y era desierto. There's nothing to drink. No había nada que tomar. And so, in order for the people to survive, Entonces, para que la gente pudiese sobrevivir, God gave them both drink and food. Dios les dio alimento y bebida And they were tested and they were y tried. fueron probados. We don't have time to go through all the list of the ways. Ahora no tenemos tiempo para examinar todas las formas en que fueron probados. And then when they finally got to the border of Canaan, Y cuando finalmente llegaron a la frontera de Canaán, they refused to go in. se rehusaron a entrar. And so they wander in the wilderness another 40 years Entonces vagaron en el desierto otros 40 años before Joshua is raised up antes de que fuera levantado Josué to bring Israel into their inheritance. para llevar a Israel a su herencia. You see how it's just a big picture of the Christian life. Y como pueden ver, es un gran cuadro o ilustración de la vida cristiana. God is using their history Dios está usando su historia de ellos as an illustration to you and me. como una ilustración para ti y para mí. You can do that if you're God, Y si eres Dios, tú lo puedes hacer, right? ¿verdad? You can control history Tú puedes controlar la historia so that it tells a story. para que esa historia narre una And the historia. story is not being told so much for them Y la historia no se está narrando tanto para ellos as for us. como para nosotros. Now, before I get away from this, Ahora, antes de que me aleje de esto, do you notice how often we saw the word all? ¿notaron cuántas veces usa la palabra todos? All of them had the exact same experience, Todos tuvieron la misma experiencia, but with many. pero, Notice verse 5. pero vean el versículo 5, sino con los muchos o los más de ellos, With many of them God was not pleased, no se agradó Dios, and they fell and they were overthrown in the wilderness. y por lo cual quedaron postrados en el desierto. All had the same outward experience, Todos tuvieron la misma experiencia externa, but not all made it into Canaan. pero no todos lograron entrar en Canaán, Only a few. solo unos cuantos. In other words, many of them fell away En otras palabras, muchos de ellos cayeron during the wilderness experience, durante esa experiencia en el desierto, this time of testing and trial. este tiempo de prueba y tribulación. And what Paul is saying Y lo que Pablo está diciendo is let that be an example to you and me in our day. es que eso te sea de ejemplo para ti y para mí hoy en nuestros días. I want you to see verse 6
Quiero que vean el versículo 6 and verse 11. y versículo 11. They're almost identical. Son casi idénticos. They stand like bookends, Son como las cosas que enmarcan, brackets, enmarcan. like a parenthesis almost, Casi se ven como un paréntesis, setting off what follows. remarcando lo que sigue. Notice verse 6. Fíjense en el versículo 6. These things were our examples. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. It was actual history. Sí fue historia real, They lived it. lo vivieron estas But personas, its meaning pero su significado is an example for us. es un ejemplo para nosotros. Look at verse 11. Vean el versículo 11. Now all these things happened unto them Y estas cosas les acontecieron for examples, como ejemplo and they are written for our admonition, y están escritas para amonestarnos a nosotros, upon whom the ends of the world are come. a quienes han alcanzado los fines de los siglos. So everything that is happening is an illustration Entonces todo lo que está sucediendo es una ilustración that we need to pay attention to. al cual nosotros debemos de poner atención. Okay, so I get the picture, Bien, pues bueno, ya vi este panorama, or in this case, the shadow. o en este caso las sombras. What is the lesson that I'm to draw out of it? ¿Cuál es la lección que yo debo de aprender de In esto? general, it's what we see in verse 6. En general es lo que vemos en el versículo 6. Remember, the Christian life demands Recuerden que la vida cristiana demanda that we deny ourselves. que nos neguemos a nosotros mismos. What we see going on with Israel Y lo que vemos que está pasando con Israel is the opposite. es lo opuesto. That they desired, they lusted Que ellos desearon, ellos codiciaron after evil things. cosas malas. And we have several examples here. Y tenemos aquí varios ejemplos. In verse 7, En el versículo 7, it's don't be an idolater, ni seáis idólatras, as some of them were. como algunos de ellos. And he gives a quote here, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Y da una cita que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. That is quoting Exodus 32, verse 6. Eso es Éxodo 32:6. Well, what is that verse? What's the context of that verse? Pero ¿cuál es el contexto de ese versículo? It is when they made the golden calf, Es cuando hicieron el becerro de oro and then the people rose up to play, y luego el pueblo se levantó a jugar, which is a polite way of saying what really was going on, que es una forma amable de describir lo que sucedió realmente. is that they basically had an orgy Es que básicamente tuvieron una orgía surrounding the worship of that golden calf. alrededor de la adoración de ese becerro de oro. So some of them fell into idolatry. Entonces algunos cayeron en idolatría. Paul said, don't let that happen to you. Dice Pablo, no dejes que eso te suceda a ti. Then in verse 8, Luego en el versículo 8, don't commit fornication, ni forniquemos, as some of them did. como algunos de ellos fornicaron. And 23,000 of them perished in a day. Y cayeron en un día 23,000. That's talking about what happened in Numbers 25 Eso está hablando de lo que ocurrió en Números 25, at a place called Baal Peor. en un lugar llamado Baal Peor. You remember the story? ¿Se acuerdan de la historia? They're camping nearby. Estaban acampando cerca The king of Midian, y el rey de Madián or Moab, I guess it o is, de Moab, Balak, has hired a prophet Balac contrató a un profeta to come curse them. para ir a maldecirlos. His name is Balaam. Y el nombre del profeta era Balaam. You probably know a little about him. Quizás saben algo de él. He tried 3 times to curse them, 3 veces intentó maldecirlos, and every time he opened his mouth to curse them, pero cada vez que abría la boca para maldecirlos, the Spirit of God came upon him, venía sobre él el Espíritu de Dios and instead of cursing them, y en lugar de maldecirlos, he blesses them. los bendecía. He's a frustrated prophet, Es un profeta ya frustrado. and Balak is a frustrated king. Y Balac es un rey frustrado. He paid this guy lots of money. Le había pagado gran dinero a este hombre, It's just not working. pero no le estaba funcionando. But then Balaam Pero luego Balaam gives counsel, le da consejo. says, here's how you can get them cursed. Dice, esta es la manera en que puedes lograr que los maldigan. Bring out your girls. Saca a tus muchachas.
send them down to the camp of Israel mándalas al campamento de Israel and have them seduce the men of Israel y que ellas seduzcan a los hombres de Israel to come down to your feast, a que bajen a tu fiesta, to your God, a tu Dios, to sit down and eat and drink a sentarse, a comer y a beber at the table en la mesa of your God. de tus dioses. Sure enough, that worked. Y ciertamente eso funcionó. And suddenly there is a plague from God that destroys 23,000 of them. Y de repente vino una plaga de Dios sobre ellos que destruyó a 23,000. In other words, God's the enemy of Israel, En otras palabras, Dios es el enemigo de Israel. used sexual attraction El enemigo de Israel usó la atracción sexual to seduce the men of Israel para seducir a los hombres de Israel into the sin of fornication, al pecado de to fornicación, turn their hearts away from God. para alejar sus corazones de Dios. Paul said, don't let that happen to you. Pablo dice, no dejes que eso te pase a ti. And then notice in verse 9, Y luego noten en el versículo 9, he says, don't tempt God, ni tentemos al Señor, as some of them did, como también algunos de ellos le tentaron, and were destroyed by snakes. y perecieron por las serpientes. Well, what's he talking about there? ¿De qué está hablando ahí? That's Numbers 21. Ese es Números 21. When they were camping in the wilderness, Cuando estaban acampando en el desierto, they began to complain, comenzaron a quejarse, gripe, a murmurar. and God sent poisonous snakes. Y Dios envió serpientes venenosas. They're called fiery serpents. Se llaman serpientes ardientes. And they began to bite the people, Y empezaron a morder a las and personas. they died. Y morían. I had a very close encounter Yo tuve un encuentro muy cercano with a great big rattlesnake con una víbora de cascabel enorme. just about a month ago Justo hace un mes, when we were leaving Wyoming. cuando ya nos veníamos del estado de Wyoming, It was not pleasant. y no fue agradable. I was about 2 feet away from it on a rock. Estaba a menos de un metro, estaba sobre una roca. We're out looking for artifacts, Estábamos nosotros buscando artefactos very thick brush, en un lugar que tenía bastante, very rocky terrain. bastante rocosa y And con all algo de vegetación. All of a sudden I hear, Y de repente oí ese sonido. and I froze. Y me congelé. I knew that sound, Yo ese sonido lo conozco bien. and I'm looking around, where is it? Y estoy I'm tratando de ver dónde out está, here. dónde está, y estoy viendo un poco más And allá. then I look Y down, and luego it's se me right there, ocurre ver hacia abajo y está justo ahí, right down below me. justo abajo de mí. And I always have a pistol on me Y siempre llevo una pistola conmigo en ese when we're out hiking cuando andamos de caminata. for that very reason. Justo para eso. And the problem is I have a revolver. El problema es que se trata de un revólver It has 5 bullets in it. y le caben 5 balas. And I have 2 bullets that are called snake shot, Y hay 2 balas que son llamados munición para víbora used for killing snakes. y se usa para matar víboras. And then I have 3 bullets Y luego traigo 3 balas that are hollow points que son punta hueca because we also have mountain lions. porque también tenemos leones monteses. And so I wanted to make sure it was a snake shot. Entonces abrí el revólver porque quería asegurarme que lo que iba a ser la munición para la like víbora. this. Entonces estaba yo temblando así. By the time I got ready to shoot, Y ya cuando me alisté para dispararle, it has slithered away. ya se había ido resbalando. Oh, my heart was racing. Corazón bombeaba todo lo que daba. I have killed 13 rattlesnakes. Ya he matado 13 víboras de cascabel I've got the rattles to prove it. y tengo sus cascabeles para demostrarlo. It is not pleasant. No es algo agradable. So this story in Numbers, Entonces esta historia en Números, it gets my attention. eso sí me llama la atención bastante. People bitten by poisonous snakes Personas mordidas por serpientes venenosas and dying. y muriendo. And it is a judgment Y es un juicio from God de parte de Dios upon their murmuring por sus murmuraciones and their complaining. y sus quejas.
Now, the outcome we'll delay just a minute before we get to it. Ahora, el resultado lo vamos a aplazar tantito y ya llegaremos. But a él. notice there is one other incident Pero fíjense que hay un incidente más that we read about in verse 11. que del que vemos en el versículo 11. Don't murmur as some of them murmured. Y en el versículo 10. 10, I'm sorry. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron And were destroyed by the destroyer. y perecieron por el destructor. It's generally thought that this is speaking of the murmuring they did at Kadesh Barnea. Se piensa generalmente que esto se trata de sus murmuraciones en Cades Barnea, That was right on the border of the wilderness in Canaan. justo en la frontera del desierto con Canaán. God says, go in and take the land. Dios les dice, entren a tomar la tierra. They sent the 12 Y spies. luego ellos enviaron los 12 espías. The spies came back. Los espías volvieron. 10 of them said, there's no way. 10 dijeron, no, no hay forma. It's not possible. No es posible. There are too many Hay demasiados. and they're too Y big. son demasiado grandes. And so God turned them back into the wilderness Entonces Dios los llevó de nuevo al and desierto. they perished. Y ahí perecieron. The 2 who came back with the good report, Pero los 2 que regresaron dando un buen reporte, they lived to enter Canaan, ellos vivieron para entrar después en Canaán, ¿verdad? but all the rest would eventually perish. Pero todos los demás perecerían. So what's the object lesson? ¿Cuál es la enseñanza objetiva? This is to be an example to you and me. Esto debe ser un ejemplo para ti, para mí. And it's that we persevere. Y es que nosotros perseveramos por ello. Persevere in faith Perseveramos en la fe and in trust. y en confianza. Israel had a problem. Israel tenía un problema. They could never trust God. Nunca podían confiar en Dios. Everything that happened, Todo lo que les sucedió, we're going to die, we're going to die. todo lo que les sucedía decían ellos, vamos a morir, vamos a morir. Every time. Cada vez lo decían, Every time. cada vez. God brought us out here Dios nos sacó aquí to kill us. para matarnos. Somehow they never could see Por alguna razón nunca lograban ver the grace and the love of God. la gracia y el amor de Dios. I'm looking for my text here. In Deuteronomy 29, En Deuteronomio 29, a very important sermon by Moses un sermón muy importante de Moisés at the end of the wilderness journey. al final del viaje en el desierto. Deuteronomy 29. Deuteronomio 29. Listen carefully to what Moses says. Escuchen con cuidado lo que Moisés dice. Deuteronomy 29, verse 2. Deuteronomio 29, versículo 2. And Moses called unto all Israel Moisés pues llamó a todo Israel and said unto them, y les dijo, Ye have seen all that the Lord did before your eyes in the Vos- land of Egypt unto Pharaoh. vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón And unto all his servants and to all his land. y a todos sus siervos y a toda su tierra. The great trials which thine eyes have seen, Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, the signs, las señales and those great miracles. y las grandes You get the maravillas, point? They all saw it. todos las vieron. But look at the next verse. Pero fíjense el siguiente versículo. Yet the Lord has not given you a heart to perceive, Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, eyes to see, ni ojos para ver, and ears to hear ni oídos para oír, unto this day. hasta este día. You saw it, Lo vieron, but you didn't really see it. pero no lo vieron en realidad. You get the point? ¿Ven el punto? Didn't we have that back in the first couple of chapters here? ¿Acaso no vimos esto en los primeros capítulos aquí, The wisdom of en God, cuanto a la sabiduría de this Dios message y en este mensaje that they heard, que ellos escucharon, and yet they didn't really get it, pero que realmente no lo comprendieron and only some of them got it? y solamente algunos lo obtuvieron? It's the same situation. Es la misma situación.
What has to happen ¿Qué es lo que tiene que suceder for us to truly perceive and see it? para que nosotros podamos percibir en verdad y verlo? Look back at verse 4 here. Vean el versículo 4 otra vez. God has to give you a heart Dios tiene que darte un corazón and eyes y tiene que darte ojos and ears. y tiene que darte. What's he talking about? ¿De qué está hablando? It's what we call the new birth. Es lo que llamamos el nuevo nacimiento. God has to give you a new heart, Dios te tiene que dar un nuevo or corazón you will never get it. o nunca lo obtendrás. And so we see that in Israel's case, Y vemos que en el caso de Israel it's the same situation as ours. es la misma situación que la nuestra. Now let's go back to 1 Corinthians. Regresando a Primera de Corintios. There's a wonderful section that follows, Hay una sección maravillosa que está a continuación, essentially that every temptation God brings upon us, que básicamente que toda o cada tentación que Dios trae sobre nosotros, there is a way to escape. hay una forma de salir. It's a wonderful passage, Es un pasaje maravilloso, but consider it in the context. pero considérenlo en el contexto. Remember the poisonous snakes? ¿Se acuerdan de las serpientes venenosas? There's a trial. Ahí estaba la prueba. Was there a way of escape? ¿Había una forma de escapar? Moses was to put the brass snake on the pole, Moisés debía de poner la serpiente de bronce sobre el asta. and when they were bitten, Y cuando fuesen what mordidos, were they to do? ¿qué es lo que tenían que hacer? Go and look Ir y mirar at the serpent la serpiente on the pole. en el asta. That's the way of escape. Esa es la salida, el escape. In other words, God will always give us grace En otras palabras, Dios siempre nos dará gracia to those who look to Him a aquellos quienes miran a Él and trust Him y confían en Él in the middle of the trial. en medio de la prueba. He may not deliver you from the trial, Tal vez no te libere de la prueba, but He will deliver you in and through the trial. pero sí te librará en y a través de la prueba. You remember Paul with his thorn in the flesh? ¿Se acuerdan de Pablo con su aguijón en la carne? Prayed 3 times for God to remove it. Oró 3 veces que Dios se lo quitara. Did God remove it? ¿Se lo quitó Dios? Nope. No. But he said, Christ told me that my grace is sufficient. Pero luego dijo, pero Cristo me dijo que mi gracia te basta. I'll give you the grace. Te voy a dar la gracia. Sometimes grace is unmerited favor, A veces la gracia es un favor no merecido, but sometimes grace is unmerited ability. pero a veces la gracia es una capacidad. And so it is in this case. Y así es en este caso. The ability La capacidad to bear up de poder soportar and persevere y perseverar under the trial. bajo la prueba. Trials, I can't guarantee you much Ahora, yo no les puedo garantizar muchas cosas as a believer in Jesus, como creyente en Jesús, but I can guarantee you one thing, pero yo sí te puedo garantizar una cosa, that if you have faith in Christ, que si tú tienes fe en Cristo, that faith will be tested. esa fe va a ser probada. Read 1 Peter 1. Lean Primera de Pedro 1. Fiery trials Vendrá este fuego de coming prueba upon us, que God's nos people, ha sobrevenido o venido sobre el pueblo de Dios, testing and refining their faith. probando y purificando, afinando su fe. Read the first chapter of James. Lean el primer capítulo de Santiago. This test that will come upon you and try your faith, Esta prueba que vendrá sobre ti probará tu fe. because the trial of your faith, James says, Santiago dice, porque la prueba de vuestra fe produces produce perseverance. paciencia. It's the test Es la prueba that gives you the ability to keep going. la que te da la capacidad de seguir avanzando. And so here we see that worked out. Well, Y aquí vemos cómo esto se desarrolla. here this was going to be a short one. Y se suponía que esta iba a ser cortita, ¿verdad? Está como... All right. Notice that we shift here to verse 16, Noten que cambiamos aquí en el versículo 16 to the Lord's table. a la mesa
del Señor and the idea of Christian communion. y la idea de la comunión cristiana. Communion also represents La comunión también representa our union. nuestra unión. Baptism is the initial sign El bautismo es la señal inicial of our union with de Christ. nuestra unión con Cristo. Communion, La the comunión Lord's o table, la mesa del Señor is the ongoing sign es el símbolo continuo of our communion with Christ. de nuestra comunión o unión con Cristo. And notice that is a meal. Y noten que se trata de una comida, It is a table es una mesa, that is the centerpiece of our worship. una mesa que es el centro de nuestra adoración. Now I need to stop here Ahora me tengo que detener aquí and have you look at just a couple of slides y necesito que vean un par de diapositivas from Korah. de Corinto. Esdras, can y'all pull that up for me? Manuel, ¿lo pueden poner por favor? This is the recess, the break in the middle of the Este sermon. es el recreo y medio de la conferencia. This is an artist's. Este es Oh, here we go. Yeah. This is an artist's conception of Corinth in Paul's day. Esta es una concepción artística de Corinto en el día de Pablo. Right up here is the street Justo aquí está la calle where the Bema was. en donde estaba la Bema. And then here's the other main Y street luego esta es la otra calle, coming from the seaport on one side to the other side. bajando del puerto marítimo de un lado a otro. And right over here is a great big temple. Y justo acá está un enorme templo. That is the temple of Apollos. Ese es el templo de Apolos. It was sort of the major temple. You know, again, there's a temple up here on top of this Acropolis Había otro templo arriba de la Acrópolis, to Aphrodite. a Afrodita. Then there's a temple right over Y here luego está el templo justo acá, to Apollos. a Apolos. Well, show the next slide. Pues pasen la siguiente diapositiva. Here's the ruins today. Aquí están las ruinas hoy en día. This is all that is left of the temple of Apollos. Esto ya es lo único que queda del templo de Apolos. But you can see it was a pretty big structure in its day. Pero, Pretty impressive. pero pueden ver que en su día fue una estructura grande e impresionante. That would have been a center of worship Eso hubiese sido un centro de adoración to the Corinthians. para los corintios. When you worship Apollos, Cuando adorabas a you go Apolos, there ibas a ese lugar and you have a common meal. y tomabas una comida en común. They would offer sacrifices to Apollo. Ofrecían sacrificios a Apolo Then the worshipers y luego los adoradores, would all eat a portion of that sacrifice. todos comían una porción de ese sacrificio. What are they illustrating? ¿Qué están ilustrando? Communion. Comunión. We're all sharing Todos estamos compartiendo in the sacrificial victim, en la víctima del sacrificio, a lamb or a goat, un cordero, un chivo, that had been offered to Apollos. que fue ofrecido a Apolos. That's the way paganism worked. Así funcionaba el paganismo. This was their table Esta era su mesa and their ceremony y su ceremonia to indicate that they all, as one people, para indicar que todos ellos como un pueblo were worshiping that God. estaban adorando a ese Dios. Okay, go ahead and show the A next. ver la siguiente. Well, there's a better Ahí, picture of. ahí está una mejor imagen. Okay, next picture. La siguiente. This is right down below where the temple of Apollos stood. Here's Apollos' temple Ahí está up el here. templo de Apolos y justo abajo, And notice this Note row. esta hilera, This is the foundation estos son los cimientos of booths where they sold stuff. de las tienditas donde vendían las cosas. It was right down here that they sold the meat Y era justo aquí donde vendían la carne, that was left over que sobraba after their communal meal después de esas comidas comunitarias in worship to Apollos. en su adoración a Apolos. So you know how we've already hit the subject of meat offered to idols. Y ya vimos el tema de la
carne ofrecida a ídolos. When they finished with the meal and they had some left over, Cuando terminaban su comida y algo les sobraba, they brought it down here lo traían acá and sold it to the public. y lo vendían al público. So notice how close this is. Entonces noten qué tan cerca se encuentra una de la otra. The place it happens right up here. El lugar en donde sucedía está allá arriba Better look at these y aquí stalls. está una mejor perspectiva de las tienditas. This is the marketplace Este es el mercado where you would buy it. en donde comprabas. And so notice, as we get back to our text here, Entonces noten, al volver a nuestro texto, they had a ceremonial meal, ellos tenían su comida ceremonial and so do we. y también nosotros la tenemos. And what Paul is going to show here Y lo que Pablo va a mostrar aquí is that it's one thing to eat meat es que es una cosa comer carne offered to an idol que fue ofrecido a un ídolo that you bought down here in the meat market. que compraste aquí en la carnicería, en la calle. It's another thing Pero es otro asunto to sit distinto. up there in the temple of Apollo El estar ahí sentado tú en el templo de Apolos along with the worshipers of Apollo junto con los adoradores de Apolos and eat that meat. y comer esa carne. You say, well, it's just meat. Y dices tú, pues solo es carne. It's the same piece of meat. Y va a ser la misma pieza de carne. But in that context, Pero en ese contexto, in that situation, en esa situación, there's more going on. se está dando mucho más. Just as in our meal, Así como en nuestra comida. when we observe the Lord's table, Cuando nosotros observamos la mesa, this del isn't just an ordinary meal. Señor, no es una comida común. Neither was the meal that went on in that idol's temple. Tampoco lo era lo que sucedía en el templo del ídolo. Paul will, and I'm skipping some stuff here. Y me estoy brincando un poquito de Look at cosas. verse 20. Pero vean el versículo 20. Remember, on one hand, Dice, por un lado, the idol is nothing. el ídolo en sí mismo no es nada. It's just a stone or a piece of wood. Es solo una piedra o un pedazo de madera. But on the other hand, Pero por otro lado, look at verse 20. vean el versículo 20. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, they sacrifice to demons a los demonios lo sacrifican and not to God. y no a Dios. And I would not that you should have fellowship with demons. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Read on. Y sigan leyendo. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. You can't be in communion with both. No You see? puedes estar en comunión con ambos. You cannot be partakers of the Lord's table No podéis participar de la mesa del Señor and of the table of demons. y de la mesa de los demonios. You see the principle? ¿Ven el principio? And it's the same piece of meat. Ahora, es el mismo pedazo de carne. And if you buy it down there in the marketplace, Y si lo compras ahí abajo en la carnicería, you're free to take it and eat it. estás libre para llevártelo y comértelo. Offering it to that idol El ofrecerlo a ese ídolo didn't change it, no cambió el pedazo didn't de carne, contaminate it. no lo contaminó. He's going to say in a few more verses, Va a decir en unos versículos más, in verse 26, en el versículo 26, that the earth is the Lord's que la tierra es del Señor, el mundo, and the fullness thereof, y toda su plenitud es de Él. everything in it. Todo le pertenece. It's not the demon's cow, No es la vaca del demonio. that's God's cow. Esa vaca es de Dios. You see the principle? ¿Ven el principio? But Pero there is something behind the idol. sí hay algo detrás del ídolo. There's a demonic power Hay un poder demoníaco masquerading que se hace pasar as their God. como su Dios. We could spend hours En eso podríamos pasar horas talking about that subject. hablando de ese tema. Well, I've got time. Pues yo tengo tiempo, no sé. It's a fascinating subject. Es un tema increíble.
but it is a demon masquerading Pero- as God. pero es un demonio fingiendo ser un Dios. So there is a spiritual significance Entonces hay un significado espiritual to what goes on in that idol temple. en lo que se lleva a cabo en el templo del ídolo. You have a congregation Tienes ahí reunido una congregación uniting themselves together que se están uniendo los unos con los otros in the worship of a demon en la adoración a un demonio who is masquerading as their God. que se hace pasar como su Dios de ellos. And what Paul is saying, Y lo que Pablo está you diciendo, cannot be in communion, in union no puedes estar en unión o en comunión with demons con los demonios and be in communion with Christ. y estar en comunión con Cristo. It's one or the other. Es uno o el otro. And you can't be eating at that table Y no puedes comer en esa mesa and then turn around and eat at the Lord's table. y luego ir y comer en la mesa del Señor. Notice in both cases, Noten que en ambos casos they are symbolically están simbólicamente partaking of a sacrifice participando de un sacrificio offered to the God. ofrecido al Dios. That's what is illustrating Y eso es lo que se está ilustrando their union. en su unión. That's what we do. Y es lo que hacemos nosotros. We are partaking of the cup, Nosotros estamos participando de la copa, of the bread del pan, that illustrates the sacrificial victim, el cual ilustra a la víctima del sacrificio, the one who was offered for us. al que fue ofrecido por nosotros. And our communion is being illustrated Y nuestra comunión está siendo ilustrada by this common meal. por esta comida en común. Is this becoming clearer? ¿Ya se les está aclarando este asunto? And that's why when I asked the question in beginning, Y es por eso cuando hice la pregunta al principio, is it okay to eat meat sacrificed to idols? ¿está bien comer carne sacrificada a los ídolos? Well, what's the answer? ¿Cuál es la respuesta? It depends. Depende. It depends on the situation. Depende la situación. Are you eating the meat that you bought at the marketplace? ¿Estás comiendo la carne que compraste en la carnicería? Or are you eating that same piece of meat ¿O estás comiendo esa misma carne in the idol's temple en el templo del ídolo, in a ceremony, en una ceremonia, in a communion meal en una comida de comunión with the worshipers of that idol? con los adoradores de ese ídolo? All the difference in the world. Eso es toda la diferencia del mundo. I've struggled to find common illustrations in our day, Lucho por encontrar ilustraciones en nuestros días, but I think you here in Mexico may understand it better than we do in America. pero creo que ustedes aquí en México lo pueden entender mejor que nosotros en Estados Unidos. Is it okay to eat wafers? ¿Está bien comer hostias? If you go down here to Walmart Si vas aquí a Walmart and buy a box of wafers, y compras una cajita de estas hostias, is it okay? ¿está bien comerlas? Sure. Claro. What if you go down to the Catholic Church Pero ¿qué tal si vas a la iglesia católica during Mass durante la misa and you kneel down in front of the y priest te arrodillas enfrente del sacerdote and he take the same wafer y él toma la misma hostia and put it on your tongue? y te lo pone en la lengua? Is it okay to eat that wafer? ¿Está bien comer así esa hostia? You see the difference? ¿Ven la diferencia? Because in doing that, Porque al hacer eso, I am embracing that system esto- of worship. estoy abrazando ese sistema de adoración And I am professing my union y estoy profesando mi unión with those who have embraced that system of worship. con los que han abrazado ese sistema de adoración. That's the principle. Y ese es el principio. And so here we have it, the last few verses here. Entonces aquí lo podemos ver en los últimos versículos. Back to the limits on your liberty in verse 23. Here we hear it again. Otra vez nos va a hablar de los límites de nuestra libertad una vez más. All things are lawful, Todas las cosas son lícitas, not expedient. mas no todas convienen. All things are lawful, Todas las cosas son but they lícitas, don't edify. pero no todas edifican. You need to be able to make a discernment. Y tú necesitas poder discernir. And so as we come together to partake,
Entonces, al reunirnos para participar, we need to understand that eating the Lord's table, necesitamos entender que el comer la mesa del Señor, I am professing my union to Christ. yo estoy profesando mi unión con I Cristo am ingesting Him, y yo lo estoy ingiriendo a Él. what He did for me, O sea, lo que Él hizo por mí, His broken body, su cuerpo quebrantado, His shed blood. su sangre derramada. I am feeding on Christ. Yo estoy alimentándome en Cristo. I am living by Him. Estoy viviendo por Cristo. He is my life. Cristo es mi vida. And you understand why only Christians Y entienden por qué solo cristianos should partake of that table. deben participar de esa mesa. And that requires me to turn my back Y eso requiere que yo le dé la espalda on fellowship a la comunión o compañerismo with false religion, con religiones falsas, false gospels, con falsos evangelios, counterfeit Christianity. con un cristianismo falsificado. Must be able to discern Tienes que poder discernir what is true and what is false. lo que es verdadero y lo que es falso. Finally, let me just sum it all up. Déjenme resumirles esto. Do all that you do. Look at verse 31. Versículo 31. Whether therefore you eat Si pues coméis or drink o bebéis or whatever you do, o hacéis otra cosa, do all to the glory of God. hacedlo todo para la gloria de Dios. Number one, Primer lugar. make sure that, what did we say yesterday? ¿Qué dijimos el día de ayer? The main thing Lo principal is to keep the main thing es que lo principal the main thing. siga siendo lo principal. That's what he's saying. Eso es lo que está diciendo aquí. Verse 32, Versículo 32. don't be an offense, No seas una ofensa o tropiezo, a stumbling block, o una piedra de tropiezo. neither to the Jews or the Greeks Ni a judíos, ni a gentiles, or to the church. ni a la iglesia. And that's what the previous two chapters have been talking Y de eso nos estuvieron hablando los dos capítulos Don't anteriores. become a stumbling block. No llegues a ser una piedra To de offend your tropiezo brother, que ofenda a tu hermano causing him to fall y away, lo haga a él caer, or to offend the Jews, ni ofender a los judíos, or to offend the Gentiles. ni ofender a los gentiles. Be willing to deny yourself Sé dispuesto a negarte a ti mismo, your own personal preferences tus preferencias personales, in order to win the lost. para poder ganar a los perdidos. Whatever you got to do. Lo que tengas que hacer, Remember the athlete? ¿te acuerdas del atleta? He denies himself Él se niega a sí mismo for the main thing. por lo principal. And he says, just as that's what I'm doing in verse 33. Y él dice, así como yo lo hago. I don't seek my own things, No busco mis propias cosas, my own profit, mi propio beneficio, but I seek the profit of many sino que busco el beneficio de muchos that they might be saved. para que puedan ser salvos. That's the main thing. Eso es la cosa principal. Now, again, we don't live in Corinth. Ahora, nuevamente, no vivimos en Corinto. We don't have a temple to Apollos up here on the hill. Aquí en esta loma no tenemos un templo a Apolos. The meat that we eat down at the meat market La carne que comemos en la carnicería probably doesn't have the image of the idol stamped on it. probablemente no lleva la marca del ídolo sobre Maybe ella. it does. I Bueno, don't tal know. vez sí, no sé. But you understand the general principle. Pero entienden ahora el principio general, That we are Christ's ambassadors. que somos los embajadores de And Cristo. as he gave himself for others, Y así como Él se dio por otros, so are we called to do the same. así hemos sido nosotros llamados a hacer lo mismo. Denying self. Negando al yo. That means saying no Eso significa decir no to self a uno mismo in order that the cause of Christ para que por causa de Cristo might be advanced. sea avanzado. Okay, we'll Muy bien, continue. pues seguiremos. Thank you. Gracias.